Oremos juntos. Nuestro Padre Dios, misericordioso que nos amas. Nosotros vivíamos en pecado alejados de ti, dedicando siempre nuestro corazón y mente a las cosas vanas de este mundo. Pero tú, Dios, tuviste misericordia de nosotros, que aun cuando no te conocíamos, el Señor Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Cargó la maldición y el juicio que debíamos recibir, y con su preciosa sangre perdonó eternamente nuestros pecados y nos salvó sin ningún mérito nuestro. Te agradecemos por esa gran gracia. Gracias por permitirnos ser salvos al comprender ese gran amor y gracia que nos mostraste. Y en este momento nosotros que hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor estamos reunidos ante ti para alabar tu gran gracia y amor, para aprender tu palabra y tener comunión en esta santa congregación. Por todo esto te damos gracias. Creemos que en esta hora también estás con nosotros. Mira a cada uno de nosotros y sosténnos más firmemente con tu mano misericordiosa. Y tú, Señor, que conoces nuestra debilidad, establécenos más firmemente con tu mano misericordiosa y guíanos con tu amor, palabra y el poder del Espíritu Santo para que nuestra vida en esta tierra no sea en vano y para que podamos vivir sin vergüenza como hijos de Dios. Este mundo se vuelve cada vez más turbulento y lleno de pecado. Sin la ayuda de Dios no podemos obedecer correctamente ni vivir la vida cristiana. Te lo pedimos solo por tu mano poderosa. Señor, hazte cargo de nuestra debilidad y guarda nuestros pasos hasta el día en que estemos ante ti. Ayúdanos y guíanos para que podamos vivir correctamente para la voluntad y la gloria de Dios, como hijos de Dios hasta el día en que estemos delante de ti. Oramos fervientemente para que nuestros pasos no tropiecen en seguirte. Te pedimos también que estés con nuestras iglesias en todo el país y alrededor del mundo, con todos los hermanos que están guardando la fe y predicando el Evangelio a pesar de todas las dificultades. Ayúdanos con tu palabra, amor y el poder del Espíritu Santo para que podamos realizar la gran obra de Dios en la que muchas más almas sean salvas en estos últimos tiempos. Señor, que nos das la palabra necesaria según el tiempo y nos enseñas el camino que debemos seguir, en esta hora también haznos conocer tu palabra y tu santa voluntad que deseas revelarnos. Y guíanos para que no solo escuchemos y aprendamos tu palabra, sino que ayúdanos también para que la podamos guardar en nuestro corazón y poner en práctica en nuestra vida, para hacer la voluntad de Dios y darte la gloria. En esta hora encomendamos todo al Espíritu Santo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Busquemos San Mateo 6 en nuestras Biblias. Mateo capítulo 6. Mateo 6. Desde el versículo 9 hasta el 13, leamos juntos lentamente. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Estamos aprendiendo y reflexionando con más detalle sobre la oración que el Señor enseñó en San Mateo 6. Esta oración que el Señor enseñó no significa que debamos orar exactamente de esta manera, sino que el Señor nos enseñó los contenidos más importantes y ejemplares de lo que debemos incluir en nuestras oraciones. Léanlo también en casa y ahora ya deberían poder memorizarlo sin abrir la Biblia, ¿verdad? Pueden orar con estas palabras, ¿no? Hay que orar cada día centrándonos en esta oración. El privilegio que Dios ha dado a nosotros después de ser salvos es el poder orar a Dios. Es un privilegio asombroso que nosotros, siendo débiles habitantes de esta tierra, podamos llamar Padre a Dios, quien es el Creador que hizo los cielos y la tierra y todo el universo. Es un privilegio que podamos orar a Él. Dios dijo que escucha nuestras oraciones. Cuando oramos correctamente, Él escucha nuestras oraciones. ¿No es sorprendente? Si pudiéramos tener una línea directa con el presidente de un país, eso también sería sorprendente. Sería un privilegio poder hablar directamente por teléfono con el presidente de Estados Unidos o con un excelente presidente de cualquier otro país, ¿cierto? Por eso, cuando se nos dice que oremos diciendo Dios Padre, eso significa que si oramos así, ciertamente Dios nos escuchará. Por eso en el Salmo 17:1 dice, «Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño». Hay muchos pasajes sobre la Biblia. El hecho de que podamos orar es un privilegio y Dios prometió que nos escuchará. Por eso es importante poder orar correctamente. Si podemos tener la fe y la actitud correcta para orar a Dios apropiadamente, podremos llevar una vida cristiana correcta como excelentes hijos de Dios y cristianos. Por tanto, seguimos reflexionando sobre esta oración que el Señor enseñó. Y hoy es la sexta y última parte del Padre Nuestro. Aunque parece simple, si solo la recitamos o leemos rápidamente, su contenido es tan importante que debemos reflexionar de manera profunda sobre cada parte. Entonces, el domingo pasado, hablé más detalladamente sobre la parte «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Un estudiante tiene problemas que debe resolver en un examen, ¿cierto? Para demostrar lo que ha aprendido. Para ello, si solo estudia una vez y lo deja, puede olvidarlo muy pronto. Así que es necesario repasar continuamente. En Isaías 34:16 dice, «Inquirid en el libro de Jehová y leed». Inquirir significa leer una y otra vez, pensar y grabar su significado en el corazón. Y en Colosenses 3:16 dice, «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros». Para que more en abundancia, debemos leer, escuchar, aprender y memorizar para que la palabra quede grabada en nuestro corazón. Por eso, repasemos brevemente lo que aprendimos la vez pasada. Entonces, esa palabra será de ayuda en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Padre nuestro que estás en los cielos. Es muy importante esta expresión, que es mi Padre y al mismo tiempo nuestro Padre.
Ahora yo no estoy solo, sino que debemos recordar que hay muchos hermanos salvos que son hijos de Dios y que nosotros juntos podemos llamar a Dios nuestro Padre. Estamos dentro de esta comunidad, dentro del santo grupo de los creyentes salvos en Cristo. La vida cristiana no es algo que se hace solo. Cuando nacemos físicamente en este mundo tampoco estamos solos, ¿verdad? Estamos dentro de una comunidad con los padres que nos dieron la vida, también con los hermanos nacidos bajo los mismos padres, con los parientes y familia también. Así existen numerosos hijos de Dios, los hermanos salvos. Nunca estamos solos. El Señor nos dijo, améis unos a otros como yo os he amado. Puesto que ahora somos uno en la vida y el amor de Dios, en la misma fe y esperanza eterna, no debemos olvidar ni por un momento que estamos en esa comunidad, y estar en una comunidad conlleva responsabilidades. En una familia también, por ejemplo, hay responsabilidades como padre, como madre, y todos los miembros de la familia tienen una posición que deben mantener y tareas que cumplir. Por eso nosotros también, en esta santa comunidad que tiene a Dios como Padre, debemos mantener nuestra posición y tenemos tareas individuales que cumplir. Cuando vivimos juntos en armonía dentro de esa comunidad, Dios obrará en medio de ella y manifestará su poder y su amor. Por eso en la palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, también es importante el término nuestro. No dice el pan mío. Si hay varios miembros en una familia, no tiene sentido que solo uno coma y viva bien, ¿verdad? Estamos en una comunidad, somos una familia. Debemos vivir bien juntos. Debemos estar cómodos juntos. Por eso en Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Los que hemos sido salvos debemos amarnos unos a otros. ¿Y hasta qué punto? Como el Señor nos amó. Por eso en 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El Hijo unigénito de Dios nos amó hasta la muerte por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto significa que debemos extender a nuestros hermanos el amor que recibimos del Señor. Pero en 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, en una familia no puede ser que solo el padre coma y viva bien, o que solo la madre esté cómoda, ¿verdad? Juntos deben compartir las responsabilidades de la comunidad, incluidos los hijos. Siempre debemos recordar que no estamos solos. Por eso debemos amar hasta el punto de dar la vida por nuestros hermanos, como el Señor dio su vida por nosotros. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, sí hay un deseo de ayudar. Si no lo hay, sería mentira. Hay un deseo de ayudar, es verdad, pero ¿qué es lo que lo detiene? Nuestra carne, ¿verdad? La carne tiene un corazón avaro que lo bloquea. Pero debemos vencerlo. Debemos someter nuestro corazón avaro ante el Señor y poner en práctica la palabra y el amor de Dios. Pero si no lo podemos hacer y nuestra carne detiene nuestro corazón y así no actuamos, entonces dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
El amor de Dios, el amor es algo que debemos dar continuamente. Si estás solo, no necesitas el amor. Como hay personas a quienes amar, podemos darles ese amor continuamente. En 1 Corintios 13, versículos del 7 al 14, se describe cómo es el amor. Y nosotros debemos ponerlo en práctica. El amor es el carácter de Cristo, es el corazón de Cristo. Eso es lo que nosotros practicamos también. ¿De qué sirve solo conocer el amor? Cuando lo ponemos en práctica, el amor mora más abundantemente en nosotros. Si tenemos el corazón que puede amar, pero no lo llevamos a la acción, el amor se irá encogiendo y desaparecerá. Y al final nos convertiremos en personas muy secas. El amor consiste en dar más y más hasta darlo todo. En Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. El Señor también es quien nos da. Dijo, pedid y se os dará. Nosotros también debemos poder compartir lo que tenemos para practicar el amor. Lo que tengo no es solo para mí. Dios nos ha dado lo que tenemos para que podamos dar a nuestros hermanos y por los que no son salvos. Nos dio nuestro tiempo, bienes, materiales y todo lo que tenemos. Cuando lo ponemos en práctica, el Señor nos dará más. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará. ¿Cuánto nos dará? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Eso es la promesa. Pero como no creemos en esa promesa, no la ponemos en práctica. Así que la fe consiste en comprender la gracia y el amor de Dios. Y cuando lo ponemos en práctica, el Señor manifiesta a través de nosotros su abundante amor, vida y poder. Pero si cerramos nuestro corazón y no actuamos, ¿cómo podrá Dios manifestar su amor? Así como nadie puede recibir la salvación si los salvos mantienen la boca cerrada, si no practicamos el amor, ¿cómo sabrán los demás cómo es el amor de Dios? Es importante no solo conocer el amor, sino también practicarlo. Por eso en 1 de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Quién no puede amar de palabra y de lengua? Hay personas que hablan muy bien. Cuando las oyes hablar, parecen amar a Dios por sí solas y parecen estar dispuestas a hacer cualquier cosa por el Señor, pero no hay acción. Si no hablan mucho, al menos no caerían mal, pero hablan muy bien sin ninguna acción. Tales personas no están aquí, ¿eh? Es una suerte que no estén aquí, aunque quién sabe, hay en todas partes, ¿no? He visto a personas así que hablan demasiado bien. Cuando les piden que den su testimonio cautivan a todos, pero resulta que eran estafadores. Los estafadores también hablan muy bien, ¿cierto? Si no hablaran bien, no podrían estafar. Pero los cristianos no debemos ser así. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor que se practica con hechos es el amor verdadero. El amor que se expresa con palabras, pero no con acciones, es amor falso. ¿Con qué propósito estudiamos la Biblia? ¿Para saber mucho y hacer qué? ¿Para enseñar? ¿Para ser maestros? No, es para ponerla en práctica en nuestro corazón y vida. Por eso la última vez, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es una expresión simple, ¿verdad? Danos el pan de cada día, es simple. Pero en su trasfondo, en la Biblia, hay tantos pasajes que explican esto. Así que busquemos brevemente en la Biblia. Veamos por un momento 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6, capítulo 6.
versículos 7 y 8. Primera de Timoteo 6, versículos 7 y 8, leamos juntos. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Nada hemos traído a este mundo. En Eclesiastés dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Venimos desnudos con las manos vacías, pero Dios nos ha dado muchas cosas. Dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando dice que nos vamos, significa que cuando dejamos este mundo, también nos vamos con las manos vacías, ¿verdad? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios nos da sustento y abrigo. Por eso, cuando dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, significa que debemos estar satisfechos. La gente, cuando tiene que comer, quiere comer más y mejor. Y cuando tiene que vestir, quiere vestirse de manera más lujosa, más elegante y ostentosa. Pero los cristianos no debemos ser así. Nosotros, los cristianos, recordemos cuán modestamente vivió el Señor cuando vino a este mundo. Jesús no nació como hijo de un rey, sino como hijo de un pobre carpintero. Durante 30 años vivió en una casa pobre, igual que cualquier persona, y fue obediente a José y a su madre, aunque no eran sus padres biológicos. ¿Quién podría haber pensado que él era el Hijo de Dios, el Mesías y el Cristo? Durante 3 años y medio, ¿cuánto trabajó Jesús? Sin dormir, sin comer. Estuvo tan ocupado que dice que ni aún podía comer. Fue menospreciado por la gente y perseguido. Durante el día enseñaba frente al templo de Jerusalén y por la noche dormía en el monte de los olivos expuesto al frío. A los ojos de la gente eligió como discípulos a las personas ignorantes, pobres y despreciadas. ¿Acaso Jesús vivió con lujos y comodidades cuando vino al mundo? No. ¿Y sus discípulos? Todos los siervos del Señor que predicaron el Evangelio siguieron sus pasos, sus huellas de sufrimiento. Los cristianos debemos estar satisfechos con tener qué comer y qué vestir, con lo que el Señor nos da para nuestras necesidades, y no ser codiciosos. Cuando vemos a alguien que vive mejor que nosotros, pensamos, ¿cuándo podré yo vivir así también? La codicia de las personas no tiene fin hasta la muerte. Escuché antes que el presidente de una gran empresa, cuando estaba muriendo, le dijo a su hijo, oye, compra un terreno por ahí, creo que subirá el precio allá. ¿Acaso podrá llevar con él ese terreno? Qué necio, ¿verdad? Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Mientras estemos en este mundo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay que vivir modestamente según nuestra situación. Si Dios nos da más de lo que necesitamos, no es pecado disfrutarlo, pero debemos tener un corazón generoso. Cuando la gente venía a Juan el Bautista y preguntaba, ¿qué haremos? Él respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y a los recaudadores de impuestos les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y a los soldados les dijo, no hagáis extorsión a nadie. Les enseñó específicamente a cada uno. Hay muchas cosas que debemos restringir y controlar en nuestra vida cristiana. No se trata de vivir según nuestras propias necesidades.
¿Cómo debo vivir para ser justo ante los ojos del Señor? ¿No piensan en esto al orar? Pero cuando vemos a los grandes millonarios extranjeros, no sé cuán lujosamente han decorado sus casas, pero mirando cómo se visten, lo hacen muy modestamente. Por ejemplo, Steve Jobs también, cuando sale en la televisión, solo usaba una camiseta y jeans nada más. Los israelíes también, siendo tremendamente ricos, viven de manera modesta. Fabrican artículos de lujo, pero dicen que ellos mismos no los usan, sino que los vende todo. ¿Acaso eres más feliz por vestir lujosamente? ¿Te vuelves más sano por llevar cosas caras? Si no tiene mucho cuidado, morirán antes de tiempo, o los ladrones te lo robarán. Lo más bendecido para nosotros es vivir modesta y seguramente. Como la gente de este mundo en el campo de la competencia para la supervivencia, si alguien ha tenido gran éxito ganando dinero, empezamos a pensar cómo podríamos hacerlo nosotros también, sin importar los medios. Aunque es necesario que nos esforcemos para no quedarnos atrás, la codicia excesiva puede acortar nuestra vida. No debemos hacer eso. Por eso debemos reflexionar profundamente en esta palabra. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Veamos brevemente ahora Proverbios 30. Proverbios 30. En el Antiguo Testamento, Proverbios 30. Proverbios 30, versículos 7 y 8. Leamos juntos. 2 cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Aquí el escritor dijo: 2 cosas te he demandado, no me la niegues antes de que muera. ¿Qué puede ser tan importante que pide recibir antes de morir? El contenido es muy simple. Dice: vanidad y la palabra mentirosa aparta de mí. Vanidad y mentira. Si pudiéramos hablar sin mentir, solo con palabras honestas, nuestra vida cristiana sería más ordenada, ¿verdad? Pero hablamos palabras hipócritas inconscientemente, palabras sin sinceridad e inventadas. Viendo a los políticos de hoy, mienten tan bien, ¿no? Engañan al pueblo. Uno pierde el deseo de respetarlos. Dice aquí: la palabra mentirosa aparta de mí. Dios ama a los honestos. Y el Espíritu es el Espíritu Santo. Él no obra en aquellos que son mentirosos. La palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Es una persona muy sencilla. Dios, no me des pobreza ni riqueza, solo manténme del pan necesario. Está escrito que Dios alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, ¿verdad? Para las personas salvas, como dice Mateo 6:8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Cuando dice que sabe, significa que se hará responsable.
Si los padres están presentes, ¿qué necesidad tiene un niño de preocuparse diciendo, ¿qué comeré en el desayuno? ¿Dónde comeré el almuerzo? ¿Dónde dormiré por la noche? ¿Qué me pondré? Cuando los padres se encargan de todo, ¿verdad? Pero más que cualquier padre que se preocupa y cuida de su hijo amado, Dios, como dice Mateo 10:30, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios conoce mi situación mejor de lo que yo mismo la conozco. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Él sabe toda mi vida y siempre me cuidará. Realmente el Señor sabe. ¿Eso significa que solo debemos quedarnos quietos, acostados con la boca abierta así? No, lo único que debemos hacer es vivir en obediencia. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Los hijos solo tienen que hacer lo que corresponde a los hijos. ¿Acaso un niño debe preocuparse por ganar dinero? Si los padres lo ganan todo, ¿no? Si solo obedecemos, ya sea que el Señor nos mate o nos dé vida, pase lo que pase, le entregamos al Señor nuestra carga de afanes. 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Porque Él nos guarda y nos ayuda, debemos entregarle todo y simplemente vivir en obediencia. Hágase tu voluntad, ya sea que vivamos o que muramos. Qué liberador es esto, ¿verdad? Si no mentimos y vivimos obedeciendo la palabra, lo demás es la responsabilidad de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, es bueno vivir para trabajar para el Señor. Pero si muero, es aún mejor porque estaré ante Él. Así que no sé si es mejor vivir o morir. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, dijo. Qué pensamiento tan simple, ¿verdad? Es reconfortante. Del pan necesario, dice. Ese es el pan de cada día. Dios alimentó a los israelíes con maná cada día en el desierto y les dio agua golpeando la roca todos los días. Leamos versículo 9, Proverbios 30, versículo 9. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Por supuesto, a primera vista estas palabras no se entienden. ¿Acaso un cristiano dice, no conozco a Dios por estar satisfecho? Pero lo que pasa es que cuando uno es demasiado rico, piensa como si no necesitara la ayuda de Dios. Para el pueblo de Israel en el desierto, Dios les daba solo el alimento de cada día, y el día siguiente les daba maná otra vez. Pero por temor a que no les diera maná, había algunos que guardaron un poco sin comerlo, pero al día siguiente todo se había llenado de gusanos y quedó inservible. Dios nos ayuda día a día. Debemos creer en esto también. No sea que me sacie y te niegue. Es difícil de entender de inmediato, pero se refiere a olvidarnos de Dios en nuestra vida cotidiana. Podemos pensar, vivo por mis propios medios e igual me va bien. Entonces, ¿qué necesidad tengo de la ayuda de Dios? También dice, que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Acaso se roba siempre por ser pobre? Esto también parece un sinsentido en realidad. Una persona con una fe extremadamente débil podría hacerlo, sí, pero ¿lo hace porque su fe es débil? Cuando somos demasiado pobres,
usar nuestros propios medios. Robar significa intentar vivir por su propia astucia en lugar de confiar en la ayuda de Dios. Debemos hacer lo que nos corresponde. Si hacemos lo que debemos hacer y confiamos solo en Dios, así viviendo rectamente, Dios nos bendecirá y ayudará. Como mencioné brevemente la semana pasada, cuando todo va bien, no es para que yo solo viva y coma bien. Supongamos que de repente conseguimos mucho dinero. ¿Qué debemos hacer con eso? Es un dilema, ¿verdad? Debemos distribuirlo bien. Primero, debemos establecer un presupuesto prioritario para la salvación de las almas que no han sido salvas. En segundo lugar están los hermanos pobres entre los salvos. Y apoyar a los no creyentes viene después. Y yo simplemente necesito lo que necesito. Dios me lo da. No vivo por mis propios medios, sino por recompensa. La gente del mundo vive sin discriminar los medios y si sus esfuerzos no funcionan, incluso estafan para sobrevivir, pero los salvos deben tener un método de vida y un cálculo diferentes. Nosotros vivimos según la voluntad del Señor, vivimos por el galardón. Es diferente, ¿verdad? Hablo del galardón. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y significa entonces. En la Biblia hay muchas expresiones que dicen y. Si no lo hacemos así, no sirve de nada. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Nos dará más de lo que pedimos. Por eso, incluso en la pobreza extrema, deberíamos confiar en Dios. Pero si intentamos vivir a nuestra manera, aunque no robemos, podríamos hacer cosas que engañan a nuestra conciencia. Por eso dice, no sea que blasfeme el nombre de mi Dios. Así que no debemos ser ni demasiado ricos ni demasiado pobres. Si hay personas pobres, hay que ayudarlas. Ser ricos no siempre es bueno. Los ricos no pueden llevar bien la vida cristiana, pues se relacionan entre ellos. He predicado a varios presidentes de empresas, pero es muy difícil llevar la vida cristiana para ellos. No solo es difícil recibir la salvación, sino que incluso después de recibirla, la vida cristiana les es difícil. Los ricos forman grupos entre ellos y se relacionan, y aunque uno lo sabe, se deja llevar. Ellos mismos lo dicen, y poco a poco se alejan de Dios. Se emocionan jugando golf todo el día, tomando, divirtiéndose con la gente de alto nivel. Ni siquiera se dan cuenta de que se están alejando de Dios. Es realmente triste. ¿Qué puedo decirles? En cualquier caso, seamos ricos o pobres, debemos estar satisfechos con Dios y tener un corazón que sirva únicamente a Dios. No debemos cambiar eso. Eso es guardar la fe, ¿sí? Abramos por un momento Filipenses 4. Filipenses 4. Capítulo 4, versículo 11. Leamos juntos los versículos 11 y 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, estaba encarcelado en Roma. En su carta a los romanos de Filipos dijo,
No lo digo porque tenga escasez. Aquí los filipenses habían ayudado continuamente a Pablo. Donde quiera que fuera, incluso cuando fue a la prisión romana, le enviaron lo necesario a través de Epafrodito. Pero él no estaba diciendo que estaba en dificultades y que necesitaba ayuda. Él dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ha aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia, a contentarse. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero Pablo siempre vivió humildemente. En 2 Corintios 11 vemos que para evangelizar él estuvo desnudo, hambriento, sin dormir, sin comer, con frío, temblando, azotado innumerables veces, encarcelado y a punto de morir varias veces. Fue apedreado hasta darlo por muerto, pero volvió a vivir para predicar. ¿Quién más ha vivido así? Pero ¿cuándo tuvo abundancia? Cuando tuvo abundancia, en mi opinión, no hace falta hablar de antes de su conversión. Pablo era una persona famosa. En aquel tiempo era un hombre que había recibido la mejor educación bajo Gamaliel. Era culto, elocuente, era una persona especial, pero lo abandonó todo por el Señor como si fuera basura. Y cuando hubo hambruna en Jerusalén, para ayudar a los santos allá, ¿por qué Dios permitió una hambruna en Jerusalén que puso en dificultades a la iglesia de Jerusalén? Dios lo hizo así, ¿por qué? La iglesia de Jerusalén era una iglesia judía, israelí, y las demás eran iglesias gentiles. Los judíos menospreciaban a los gentiles y los gentiles consideraban a los judíos como muy arrogantes. Incluso ahora hay cierta distancia entre los gentiles y los judíos. Los judíos guardan resentimiento hacia los gentiles por haber sido asesinados durante 2000 años donde quiera que fueron. En la actualidad, los judíos son las personas más ricas del mundo, las más inteligentes, los que controlan las 4 principales empresas de comunicación mundiales, los que manipulan a los políticos desde las sombras. Son el pueblo más inteligente y tienen el orgullo de considerarse el pueblo de Dios. Y muchos gentiles odian profundamente a los judíos por esto. Así que hay una brecha entre los judíos y los gentiles. Esto existió también durante algún tiempo incluso en la iglesia primitiva. Pero no debería ser así, ¿verdad? Por eso, Dios hizo surgir una gran persecución en Jerusalén y dispersó a los que estaban unidos ahí hacia las tierras gentiles para que predicaran. Y la pobreza de los santos de Jerusalén hizo que muchas iglesias gentiles, el apóstol Pablo siendo judío, Pedro también era judío, como apóstol de los gentiles, mientras visitaba varias iglesias gentiles, dijo que debían ayudar a la iglesia de Jerusalén. Así que se hizo una campaña de recaudación de fondos. Y los gentiles participaron activamente, ayudaron a los santos de Jerusalén. Los salvos de Jerusalén vendieron sus campos y tierras, y se dijo que vendieron todo lo que tenían y lo compartieron, así que no había pobres entre ellos, pero eso no duró mucho tiempo, porque después vino la hambruna y se empobrecieron. ¿Por qué? Para enseñarles que la iglesia es una. A través de la ayuda de los gentiles a la iglesia de Jerusalén, los santos de Jerusalén sentían gran agradecimiento hacia las iglesias gentiles y las iglesias gentiles sentían apego y amor hacia los santos de Jerusalén. Todo tiene su razón. Cuando Pablo llevaba esas grandes ofrendas, ¿acaso necesitaba pasar hambre?
Esos debieron ser sus momentos breves de riqueza y abundancia, de estar saciado. En algunas ocasiones, como vemos en Gálatas 4, los creyentes recibieron a Pablo como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. De verdad, a veces fue tratado como un ángel y otras veces también era despreciado. He aprendido a contentarme en todo, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Nosotros también, cuando tengamos abundancia, no debemos usarla solo para nuestra propia satisfacción, sino como una oportunidad para compartir con el Señor y con los pobres. Y cuando seamos pobres, debemos aprender a confiar solo en Dios. He aprendido a contentarme en todo, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿No son palabras hermosas? También debemos hacer lo mismo. En tiempos de abundancia, no buscar la satisfacción personal, sino devolverlo al Señor, y en la pobreza, aprender a confiar solo en Él. ¿Acaso Dios nos abandonaría hasta que muramos de hambre? Si nos abandona, iremos ante el Señor, ¿qué más da? Si no hay arroz, comemos gachas, y si no hay gachas, bebemos agua, y si no hay agua, simplemente nos vamos. ¿De qué nos preocupamos? Es verdad. Si Él dice, ya no necesitas vivir más en este mundo, simplemente vamos ante el Señor. Mientras necesitemos vivir, si solo vivo para el Señor, Él se hará responsable de todo lo mío. Dijo, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y en Salmo 147:4 dice, cuenta el número de las estrellas. Nadie sabe cuántas estrellas hay en el cielo, pero Dios las cuenta todas. ¿Cómo no podría contar las estrellas que Él mismo creó? Él cuenta todos nuestros cabellos y no solo cuenta el número de las estrellas, sino que da nombre a cada uno de ellas también, dice. Quiere decir que no hay nada que Él no sepa. No subestimen a Dios. Ese Dios es nuestro Padre. Veamos un pasaje más de la Biblia, Proverbios 11. Proverbios 11. Capítulo 11, versículos 24 y 25. Versículos 24 y 25. Leamos juntos. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Hay quienes reparten y les es añadido más. Aunque reparten y comparten, hay quienes les es añadido más. ¿Cómo puede uno hacerse rico repartiendo? Dios te hace rico. Dios te hace rico. Si te da más, das más. Y si te da más, das más. A Dios le gustará eso, que te dará aún más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Si te aferras a lo que Dios te ha dado, incluso eso te será quitado. Sería bueno entender estas palabras. Hay quienes reparten y les es añadido más, pues Dios te hace rico. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Si eres mezquino y egoísta, Dios quitará incluso lo que tienes. El alma generosa será prosperada. La generosidad significa ayudar al pobre, al prójimo, si tienes la capacidad de ayudar. Entonces, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Esta es la palabra de Dios. Si creemos y ponemos en práctica esta palabra, así será, si actuamos según nuestra fe. Mateo 9:29 dice, conforme a vuestra fe os sea hecho, ¿no es así? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Para el que no cree, no le será hecho. Abramos también Hebreos 13. Hebreos capítulo 13.
13, versículos 5 y 6. 5 y 6 leamos juntos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres sin avaricia. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Amar el dinero significa tener apego al dinero. Es pensar que el dinero me protegerá, que me hará feliz y garantizará mi futuro. Eso es amar el dinero, tener apego. Alegrarse cuando se tiene mucho dinero y pensar que se va a morir cuando no se tiene. Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué significa lo que tenéis? Es lo que Dios nos ha dado, con eso debemos satisfacernos. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor ha dicho que no nos abandonará. Si los padres capaces prometen no abandonar a sus hijos, ¿por qué ellos deberían preocuparse? Si ha dicho que nos ayudará en todo, ¿por qué mendigar como un vagabundo? No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. Cuando veo estas palabras, recuerdo algo. Hace años, cuando andaba solo con una Biblia predicando durante varios años, una vez estaba predicando allá en Tongducheon. Y estuve en la casa de unos hermanos, era una casa pobre también. Tenían una pequeña habitación que me ofrecieron para estar ahí y había un terreno al lado donde apilamos ladrillos de barro y construimos una iglesia. Así que estaba predicando en Tongducheon y una vez, no sé si está bien contar esta historia, hay una iglesia llamada Brethren Church. Son personas renacidas que comenzaron en Inglaterra. Su sede estaba en la ciudad de Noranjin. Y un hermano llamado Pak parece que oyó hablar de mí, que yo andaba predicando de esta manera y que vivía con muchas dificultades, así que ese hermano trajo a un misionero inglés de la iglesia Brethren Church. Vino a mí y me dijo, está pasando por muchas dificultades, pastor. Me dijo que me pondría en contacto con un empresario inglés para patrocinarme. Con esa ayuda, si se establecía ese patrocinio, cada mes ese empresario inglés me enviaría dinero. Suena bien, ¿verdad? Si lo hubiera aceptado con gratitud, mensualmente habría recibido ayuda. Pero, sin pensarlo, dije, no me falta nada en absoluto. Pensé dos cosas. Dios me está entrenando ahora en medio de estas dificultades, pero si un rico me ayudara, no podría yo ser entrenado. Dios me está entrenando en las dificultades. Y el otro punto es que los hermanos, aún en su pobreza, me están apoyando. Eso es lo importante. Pero si un rico me ayudara, ya no necesitaría la ayuda de los hermanos. Pensando que podría ser un gran error, sin tiempo para pensarlo, lo rechacé de inmediato. No me falta nada en absoluto, dije. Luego, le pedí a un hermano que comprara 3 platos de fideos para el almuerzo. Y en ese momento había una estación de tren en Tongducheon.
Así que yo les compré los boletos de tren y les dije vayan en paz, gracias. Después de despedirlos sentí tanta paz en mi corazón. Gané. ¿A quién? Había luchado conmigo mismo y gané. Por poco podía haber cometido un gran error. No sé si Dios me estaba probando, pero si lo hubiera aceptado entonces, ahora yo estaría en la iglesia Brethren Church. Esas personas son salvas, pero no pueden evangelizar. Es difícil hablar de ese tema. Pero de todos modos, en ese momento, Dios era mi patrocinador. El Señor es mi ayudador. Esta palabra Dios es mi ayudador. Si Dios me está ayudando, ¿qué necesidad tengo de la ayuda humana? ¿No es así? Si Dios me ayuda, lo puede hacer a través de quien sea. Por ejemplo, cuando Elías estuvo 3 años y medio en tiempo de hambruna, cuando ni una persona podía ayudarlo, en el arroyo de Kerit, como las personas no podían ayudar a Elías, Dios a través de los cuervos por las mañanas y noches le llevó pan y carne, ¿cierto? Comía lo que le traían y bebía agua del arroyo. Eso es suficiente. Si las personas no nos ayudan, Dios nos ayudará de una manera u otra. Bien. De todos modos, el Señor es mi ayudador. Si vivimos confiando solo en el Señor, si decimos, aunque muera, moriré junto al Señor, entonces Él se hará responsable de nosotros. En Nahum 1:7 dice, Jehová conoce a los que en Él confían. Si digo, aunque muera, moriré contigo, Señor, ¿creen que el Señor no se responsabilizará? Veamos también por un momento Isaías 41. Isaías 41. Veamos Isaías 41, versículo 10. Versículo 10. Leamos juntos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira aquí, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Si Dios está con nosotros y nos ayuda, ¿qué necesidad hay de temer o sorprenderse? Es la promesa de Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos sostiene firmemente con su diestra justa. Si vivimos para el Señor, Él nos sostendrá firmemente. Si necesitamos ser pobres, nos hará pobres. Y si necesitamos sufrimientos, nos dará sufrimientos, ¿no es así? Cuando mi trabajo termine acá, el Señor me llevará. Ya sea que me mate o que me dé vida, estamos bajo la mano de Dios. ¿De qué preocuparnos, no es verdad? Eso es la fe. Veamos un pasaje más, Salmos 121. Salmos 121. Versículos 1 y 2. 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. Pero mi ayuda no viene de los montes ni de las personas, sino que mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. El que me ayuda es Dios, quien creó los cielos y la tierra. Si Dios me ayuda, ¿de qué me preocupo? Por eso cuando el apóstol Pablo fue encarcelado, predicando el Evangelio en Filipos, le quitaron toda la ropa y lo azotaron hasta que todo su cuerpo quedó cubierto de sangre.
Pablo y Silas, los dos fueron encerrados en una prisión subterránea y les pusieron cadenas. ¿Pero qué hicieron? En la noche oraron y cantaron alabanzas. Antes, él perseguía a los creyentes en Jesús, pero ahora se había llegado a ser una persona que era perseguido por causa de Jesús. Así que, ¿cuán gran bendición era eso? Por esa razón oraba y alababa. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Como hay tanto aflicciones como alegrías, oramos y también cantamos alabanzas. Las puertas de la cárcel se abrieron de repente y las cadenas se soltaron completamente. Ocurrió un milagro. Y esa noche la familia del carcelero que vigilaba la prisión se salvó en Hechos 16, ¿no? Cuando entró en la cárcel, la familia del carcelero recibió la salvación y siempre donde había sido arrestado predicaba ahí. Y él quería predicar en Roma, así que ¿qué hizo? Como no podía enviar misioneros, aunque Pablo era judío, tenía la ciudadanía romana, así que dijo a César apelo. No fue para recibir el juicio, sino para predicar en Roma. Así predicó durante 2 años allá y aunque finalmente fue martirizado, fue un hombre realmente admirable. Miren la vida de los antiguos líderes de Israel que servían al Señor, los profetas, los apóstoles del Nuevo Testamento, cómo vivían confiando en el Señor. Nos dieron el ejemplo, ¿cierto? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en el versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. El que te guarda nunca se dormirá. Mientras cruzaban el lago de Galilea, en barco, de repente se levantó una tormenta. En la Biblia lo llama Mar de Galilea, pero es un lago en realidad. Es un lago que está a 210 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Antes yo también crucé el lago de Galilea en barco. Cuando lo crucé estaba tranquilo, pero después estábamos comiendo el pescado del mar de Galilea que llaman pescado de Pedro y de repente se levantó una tormenta. ¿Cómo puede levantarse una tormenta en un lago? En ese momento nadie, ni siquiera los barcos, puede navegar. Desde Monte Hermón, de allá atrás, cuando el viento baja fuertemente, de repente se levantan tormentas. Incluso en medio de eso, Dios guardó a sus discípulos. Se levantó la tormenta y Jesús dormía dentro de la barca, ¿verdad? Como son pescadores que pescan en este mar de Galilea, estaban acostumbrados. Pero cuando se levanta una tormenta, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, sean pescadores experimentados o no? Parecía que el barco iba a naufragar en cualquier momento, y Jesús dormía profundamente. Estaba tan cansado con la cabeza en una almohada en la popa. Los discípulos lo despertaron. «Señor, levántate rápido, ha ocurrido algo grave». ¿No te importa que perezcamos? ¿Cómo puedes dormir cuando estamos a punto de hundirnos en el mar profundo? Levántate, Señor. Así el Señor abrió los ojos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Acaso no lo ves? ¿A quién no le daría miedo, Señor? Los discípulos todavía no tenían fe. El barco donde el Señor dormía no tenía poder para volcarse. ¿Cómo pueden las olas hundir un barco en el que viaja y duerme el Señor que hizo todo el universo? Si entendieran esto, los discípulos lo encontrarían divertido. Subir y bajar, así sería divertido. Yo experimenté una tormenta en un barco una vez en la costa sur y realmente pensé que iba a morir de repente.
Parecía que el barco iba a naufragar en cualquier momento. Pensé, si naufragara, ¿qué voy a hacer? Había chalecos salvavidas, pero vi que alguien les había puesto un candado. ¿Qué haría si ocurriera algo grave por la tormenta? Pensé. Alguien había comprado una pala y la había puesto al lado. Así que pensé en romper ese candado con ella para sacar los chalecos salvavidas. Y como había mucha gente, si no hubiera suficientes chalecos, ¿qué voy a hacer? Había unos bidones de plástico vacíos. Pensé en agarrar al menos uno de ellos, ¿no? Ya tenía todo calculado. De verdad pensé que iba a morir. Pero llegamos a salvo, sí. Y pensé que, si no naufragara sería divertido subir así y bajar de repente, ¿no? Incluso en la guerra, si es que no mueres, sería divertido, pum, así. ¿Quién podría hundir un barco en el que viaja Jesús? Los discípulos no lo sabían. Jesús se levantó y reprendió al mar diciéndole, calla, enmudece. Y al instante las olas que saltaban como locas, la tormenta cesó completamente y se calmó. Jesús reprendió la tempestad y se calmó. Jesús reprendió la tempestad y se calmó. Y cesó completamente. Los discípulos se sorprendieron y dijeron, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Es quien hizo todo el mundo con su palabra. Dijo que incluso con su palabra los cielos y la tierra desaparecerán. Si Él dice para al universo, todo se detendrá. Dice, al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Es Él. Los discípulos todavía no lo sabían. Si Él está con nosotros, ¿de qué nos preocupamos? Pase lo que pase, no nos preocupamos, solo que nos inquietamos. Pero ¿qué es la preocupación sino la inquietud, no? No hay que temer, porque el Señor controla todo. En fin, lo que significa llevar una vida cristiana, nosotros, mientras decimos que creemos y conocemos bien la Biblia, el problema es que solo la conocemos con la cabeza, pero no podemos conectarla con nuestra vida diaria. Bueno, al repasar todo esto otra vez se nos fue mucho el tiempo. Hoy iba a terminar la oración que el Señor enseñó. Ahora volvamos a Mateo 6, aprendamos un poco más. Mateo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estas palabras tampoco son simples. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros los salvos, tan pronto como comprendemos la gracia de Dios, tan pronto como entendemos y creemos en la gracia de Dios según Hebreos 9:12, Jesús obtuvo la eterna redención mediante su sangre. Nuestra redención eterna significa que todos nuestros pecados que hemos cometido hasta hoy y los que cometeremos hasta que muramos, todos los pecados de todos los hombres del mundo hasta el fin de los tiempos, todos fueron cargados por Jesús. Y al morir en la cruz con su sangre nos perdonó eternamente, ¿verdad? Esto es lo que entendemos a través de la palabra, lo que Dios hizo, lo que hizo para salvarnos, eso es gracia. Comprendimos la gracia y creímos, y por esa fe fuimos salvados. Ser salvado, recibir el perdón de pecados, nacer de nuevo son lo mismo. Nuestra alma recibió el perdón de los pecados, porque el Señor murió y con su sangre derramada expió eternamente nuestros pecados. Por eso ya no recibiremos la maldición y el juicio que merecíamos por nuestros pecados, ¿verdad? Sin embargo, todavía está la vieja naturaleza que no ha sido transformada incluso en los salvos.
Sería bueno que al ser salvados la vieja naturaleza desapareciera completamente y nuestro corazón se volviera como el de un ángel, pero permanece todavía. Incluso en los salvos permanece la vieja naturaleza, entonces ¿qué debemos hacer? Aunque permanece después de la salvación, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y transforma nuestro corazón mediante la palabra y el Espíritu. Nos transforma y planta el corazón del Señor en nosotros, el carácter de Cristo. Decimos que la fe crece cuando la vieja naturaleza va muriendo poco a poco y se va formando el carácter de Cristo. Cuando la fe crezca hasta cierto punto, es decir, cuando el carácter del Señor se forma en mí, podré vivir casi sin cometer pecados. ¿Acaso sí o sí hay que cometer pecados? Aunque vivimos en un mundo lleno de pecado, podemos vencerlo. El arca navegaba sobre el agua, pero el agua no podía entrar en él. Si el agua entrara en el arca, naufragaría. Aunque los peces de la misma manera viven en el mar, y el mar es salado, saben ustedes que el interior del pez no es salado, ¿verdad? Aunque vivimos en un mundo lleno de pecado, el pecado no debe entrar en nosotros. Tenemos el poder para vencer el pecado mediante la palabra y el Espíritu. Así que a medida que nos vamos transformando, casi podemos vivir sin pecar. Pero como todavía existe la vieja naturaleza no transformada, sin darnos cuenta el corazón no transformado, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, todavía no está completamente transformado. Todavía hay codicia, odio, envidia y celos, todo tipo de viejas naturalezas que permanecen. Por eso pecamos con el corazón, con el pensamiento, las palabras y acciones. Hay pecados que cometemos consciente e inconscientemente también. Puede que pequemos. No estoy diciendo que esté bien pecar. No debemos pecar, pero tenemos una tendencia al pecado dentro de nosotros, incluso sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Veamos ahora brevemente San Juan 8:11. Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí una mujer sorprendida del acto de adulterio fue llevada ante Jesús. Los judíos, con piedras en las manos, le dijeron a Jesús, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Si querían matarla, simplemente podían hacerlo, pero ¿por qué la llevaron ante Jesús? Para probarlo, para tenderle una trampa. ¿Por qué? Pues, por un lado, si Jesús decía que la apedrearan según la ley de Moisés, como estaban bajo el dominio romano, nadie tenía autoridad para ejecutar a nadie. El gobernador Pilato, enviado de Roma, era el juez, y no se podía ejecutar a nadie sin su sentencia de muerte. Por tanto, si decía que la apedrearan, violaría la ley romana. Entonces Jesús tendría que ser ejecutado, pero por otro lado, si decía que no la mataran, estaría transgrediendo la ley de Moisés. Habían ideado astutamente este plan para tentar a Jesús. Pero el Señor dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Escribió algo en el suelo y repitió, el que esté sin pecado, arrójele la piedra. No sabemos qué escribió en el suelo porque no está en la Biblia. Pero cuando vayamos ante el Señor, si le preguntamos qué fue lo que escribiste, seguramente nos dirá. Pero podemos imaginarlo. A ver, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Jesús podría haber escrito algo como esto que dice Mateo 5. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y ustedes están sin pecado? A ver, tire la piedra y que no tenga pecado. Entonces, comenzando desde los ancianos, dejaron sus piedras y se retiraron hasta los más jóvenes. ¿Dónde hay alguien sin pecado? ¿Dónde hay alguien que pueda juzgar a un pecador cuando él mismo debería morir por sus propios pecados? ¿Por qué se fueron primero los ancianos? Porque ellos tienen más pecado, ¿cierto? Se fueron primero y como no había nadie sin pecado, todos dejaron sus piedras sin fuerza y se fueron. Y hubo un silencio. La mujer estaba ahí temiendo ser apedreada. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces, ¿qué debió hacer? Bueno, yo soy el único sin pecado, así que cierra tus ojos. Debería apedrearla, pero dijo, ni yo te condeno. El único que puede condenar es el Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué dijo que no condenaría a esa mujer tan pecadora? Porque yo pagaré por tus pecados. Yo moriré por tus pecados, así que tú debes ser perdonada. Ni yo te condeno. Esas palabras no significan que Jesús transgrediera la ley, sino que moriría por ella para que fuera liberada del pecado. Lo estaba diciendo de antemano, vete y no peques más. Nos perdonó los pecados para que no pequemos más, ¿verdad? No dijo que estaba bien pecar inevitablemente. Hermanos, aunque los salvos no deberíamos pecar más, debido a la vieja naturaleza que aún no ha sido transformada, pecamos con el corazón, con el pensamiento, palabras y acciones, sutil y casi imperceptiblemente. Bien, entonces, ¿qué sucede? La razón por la que no perecemos aunque pequemos, es porque el Señor no solo cumplió la eterna redención, sino que también está orando por nosotros ahora. Veamos por un momento Primera de Juan 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiera pecado, estas palabras son para nosotros los salvos. No debemos pecar, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Ante Dios, Jesús que murió y resucitó por nosotros, todavía está orando en nuestro lugar ante Dios. Él es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor no solo perdonó los pecados que hemos cometido, sino también hasta los que cometeremos en el futuro. Dios, no morí yo por los pecados de esa persona, mira mi sangre. Así es. Como Jesús intercede por nosotros, no perecemos aunque fallemos. ¿Me dejo entender? Veamos ahora Hebreos 7. Hebreos 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Leamos juntos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. A los que por él, por Jesús, se acercan a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios por los méritos de Jesús. Siempre confiando en Jesús nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Aunque yo sea débil y peque, no perezco porque el Señor está intercediendo por mí.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre Jesús para interceder por ellos. Él siempre vive y no solo perdonó eternamente nuestros pecados, sino que también está orando por los pecados que cometemos ahora. Es mucha gracia, ¿verdad? Es por eso que no pereceremos. Pero esto no significa que podamos vivir pecando, hermanos. Sin embargo, cuando una persona salva peca, ¿qué problema surge? Surge un problema en la comunión con Dios. El Padre y el Hijo tienen una relación vital, de modo que cuando el Hijo dice Padre, el Padre responde sí, Hijo mío. Y así hay comunión, pero supongamos que el Hijo desobedece la palabra del Padre y comete algún pecado. Entonces la relación entre el Padre y el Hijo no cambia. ¿Acaso le dice, ya no eres mi hijo y lo tacha del registro familiar porque hizo algo malo? No. La relación no cambia, pero la comunión se rompe. El Padre se enfada y dice tú. Y el Hijo piensa, ay, qué miedo. ¿Qué hay que hacer? Se cortó la comunión. Entonces no hay que quedarse así. Debe ir al Padre y decir, Padre, lo siento, perdóname. Ya sea que llore o no, debe ser humilde, lo siento, no lo volveré a hacer. Entonces el Padre lo matará a golpes. Ok, está bien, entiendo. Aunque hizo algo malo, como lo admite honestamente y promete no volver a hacerlo, el Padre dice, está bien, ya, no te preocupes, te perdono. Así se resuelve, ¿verdad? Veamos ahora 1 de Juan 1. 1 de Juan 1, versículo 5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Bien, Dios es luz. Nuestro Padre Dios es luz mientras que el pecado es oscuridad. ¿Puede la oscuridad no revelarse ante la luz? No hay ningunas tinieblas en él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con él, nuestra comunión con el Dios Padre, comunión, en inglés lo llamamos fellowship, el compañerismo. Dice, y andamos en tinieblas. Cuando dice en tinieblas, el pecado es tinieblas. La persona que peca odia la luz. En la oscuridad intenta pecar en secreto. Aquel que peca se sorprende cuando de repente brilla la luz, aborrece la luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Leamos juntos el versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo los limpia de todo pecado. Andar en tinieblas significa vivir ocultando el pecado que uno tiene. Eso es andar en tinieblas. No debemos hacer eso. Dios está observando tú. ¿Y seguirás igual? La vida cristiana es tener comunión con Dios continuamente. Cuando hay comunión con Dios, el compañerismo es entre las personas que tienen comunión con Dios. Nosotros, los santos salvos, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y esa unidad es la comunión. La persona salva tiene comunión con los otros salvos, no es llevar la vida cristiana a solas. Al observar si tiene buena comunión con los otros salvos o no, podemos saber también si de verdad es salvo o no, la comunión. Así que no es como vengan, tengamos comunión, rápido, vamos a tener comunión, ahora comienza y ya terminó. No es así. La comunión no tiene principio ni fin. Comienza cuando recibimos la salvación y continúa eternamente incluso cuando estemos ante el Señor. Es la comunión con el Señor, compartir juntos, comer, beber y disfrutar juntos, eso también es bueno. Pero más que eso, consiste en tener comunión junto con el Señor. Cuando hay comunión con Dios, habrá también comunión entre las personas que tienen comunión con Dios. Es una relación triangular.
Pero si pecas, se rompe tu comunión con Dios. En esa condición, decir que amas a los hermanos es una mentira. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, decir que tenemos comunión con Dios es mentira. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren bien estas palabras, si andamos en luz como Él está en luz. Andar en luz no significa tanto que no pecamos en absoluto, sino que cuando estamos en la luz, todo pecado se manifiesta como pecado. Aquel que peca y lo oculta está en tinieblas. Cuando se revela en la luz, si andamos en la luz, significa que debemos reconocer el pecado como pecado y arrepentirnos. Entonces tenemos comunión unos con otros. Cuando se logra la comunión con Dios, recién tenemos comunión unos con otros. Debemos entender esto bien. Algunas personas sin tener comunión con Dios disfrutan mucho entre ellos, pero eso lo hace mejor la gente del mundo. Nosotros tenemos comunión entre las personas que tienen comunión con Dios. Eso es la Santa Comunión. Si andamos en luz como Él está en luz, andar en luz se refiere a que la mentira se revela como mentira. Debemos arrepentirnos y vivir obedeciendo la verdad. Si pecamos hay que arrepentirnos rápidamente. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estas palabras se refieren al pecado que cometemos después de ser salvos. Si andamos en la luz, dice, si nos arrepentimos y nos apartamos de nuestros errores, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí dice todo pecado, pero más exactamente, nosotros recibimos perdón eterno por todos nuestros pecados. Pero los pecados cometidos después de ser salvos son diferentes, son pecados individuales. En inglés no dice all sin, sino every sin, cada pecado. Así es como debemos entenderlo. Nos limpia de todo pecado, es decir, de cada pecado. Nos limpia si nos arrepentimos y tenemos comunión con Dios, Dios nos perdona. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La persona salva tiene la buena conciencia y no hay que engañarla. La verdad no está en nosotros. Si practicamos la mentira, la verdad se apaga. Si confesamos nuestros pecados, leamos juntos el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si los confesamos y los reconocemos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para perdonar los pecados que cometemos después de ser salvos y limpiarnos de toda maldad. No solo perdona nuestros pecados, sino que nos limpia con la verdad para ayudarnos a no pecar de nuevo. Por eso, los pecados que cometemos después de ser salvos, debemos arrepentirnos completamente y apartarnos de eso. No piensen en ocultarlos. Teniendo pecados y dices que amas a los hermanos, ¡qué bien mientes! ¿Qué clase de comunión es esa? La gente del mundo hace todo tipo de cosas fingiendo ser bastante justos, desvergonzadamente. Ellos se divierten así, pero nosotros no. Nosotros estamos en la verdad, como el Espíritu es el Espíritu de verdad, no obra donde hay mentira. Podemos equivocarnos, pero debemos arrepentirnos inmediatamente. Así, cuando se restaura nuestra comunión con Dios, Él perdona nuestros pecados. Y dice, limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos significa que Dios borra hasta el corazón que puede pecar y nos ayuda a andar en la verdad. Hablando, se ha extendido mucho el tiempo. Hoy tendremos que terminar aquí. Tendré que hacer una sesión más, inevitablemente. Es divertido aprender el Padre Nuestro, ¿no? Por eso oren el Padre Nuestro cada día. Oren pensando en cada palabra, hermanos.
Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, ahora estamos estudiando y reflexionando profundamente y comprendiendo la oración que el Señor nos enseñó. Creemos que Dios es nuestro Padre y que tú, Señor, escuchas nuestras oraciones. Señor, sabemos que cuando los hermanos salvos que llaman a Dios como Padre vivan dignamente como los hijos de Dios, y cuando te aman y aman a los hermanos y viven obedeciendo solamente a la palabra en la voluntad de Dios, ciertamente se realizará la Santa Comunión y que tú, Señor, obrarás grandemente entre nosotros. Señor, si hay pecados ocultos y oscuros en nuestro corazón y vida, haznos conscientes de ellos, purifícanos con tu poder protector y gobiérnanos y guíanos para que en el resto de nuestras vidas podamos vivir en la voluntad y gloria de Dios, andando siempre en la luz así como tú estás en la luz. Confiamos el resto de nuestra vida a tu palabra y mano poderosa y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.